A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Hoy vamos a tratar dos temas que se están discutiendo en el país. El primero, el proyecto de ley que sigue en la Asamblea Nacional y que la Asamblea se le está venciendo el plazo para decidir si acogen el proyecto de ley enviado por el señor presidente, proyecto de ley que para abreviar se lo ha denominado de crecimiento económico, o si lo archivan, lo rechazan, lo modifican. En todo caso, en estos días la Asamblea tiene que dar su opinión para saber si eso puede entrar en vigencia o no, dependiendo también de lo que decida el señor presidente. Y en ese proyecto de ley hay una serie de temas que van desde lo tributario, va a lo monetario, lo financiero. La semana pasada tratamos el tema monetario y veíamos que no era conveniente ciertas sugerencias de ese proyecto de ley, que como ya lo vimos la semana pasada, no me voy a permitir repetirlo. Pero vamos en una primera etapa de este programa, vamos a ver sobre la parte tributaria qué propone el gobierno en el proyecto de ley de crecimiento económico, para luego saltarnos al segundo punto, que tiene que ver con un documento que la CONAIE, a través de su presidente, el señor Vargas, ha entregado al presidente de la República, ha entregado al presidente de la Asamblea, y que desea que se discuta por parte del gobierno, de los políticos y por supuesto de la ciudadanía. Un documento que, como vamos a ver, realmente es irreal, propuestas no objetivas, totalmente se alejan del país, de la realidad. La CONAIE en esta parte está desorientada. Y está desorientada, yo supongo, por una serie de economistas que están asesorando inadecuadamente a los dirigentes de la CONAIE. Pero eso también lo vamos a ver. Para este programa, para esta noche, hemos invitado al señor vicepresidente y expresidente del Colegio de Economistas del Pichincha, gremio de profesionales que está haciendo opinión pública sobre los problemas macroeconómicos del país. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros en este programa. Comencemos con las propuestas tributarias en la Ley de Crecimiento Económico. ¿Cómo ves tú ahí la parte tributaria que propone el Gobierno Nacional? César, buenas noches, muchas gracias a quienes nos están mirando y escuchando. Es importante que el Colegio de Economistas dé su parecer, dé su opinión, que siendo técnica no es política. Ajá. Y obviamente impacta en la comunidad, dado que si es por un político está sesgado para su lado. El Colegio de Economistas lo que quiere es el bienestar de la comunidad, y de ahí que analizamos directamente y hemos hecho presencia inclusive en la Asamblea Nacional, dando nuestro criterio, nuestra opinión de tipo técnico. En la parte fiscal, ellos proponen que el presupuesto se restrinja, se ahorre del 15% al 10%, es decir, un 5% que crezca para abajo. Pero realmente no es que ha decrecido ni que está yéndose para atrás como algunos analistas hacen parecer, sino que realmente hay este rato una restricción en el comercio, por no decir que tenemos una recesión que a todas luces los ecuatorianos estamos viendo. Entonces, las universidades, por ejemplo,
no es que se les esté bajando el presupuesto, sino que la participación que tienen en el IVA va a ser menor. Y la proyección tiene que hacerse de esa manera. Recordemos que el presupuesto general del Estado es una proyección, es un proyecto que está sujeto a ajustes, dadas las condiciones económicas, macroeconómicas sobre todo, del país. Si el país, en vez de crecer como todos manifiestan, que inclusive el mismo Banco Central manifiesta que va a crecer negativamente, menos del 5%, menos del 0,5%, nosotros creemos que debería hacerse los ajustes macroeconómicos para que sea al revés, que por lo menos estemos en un punto de equilibrio o que ya intentemos de alguna manera crecer. Ahora, por un lado se ha analizado si el decreto 883 fue derogado y obviamente no va a haber esos ingresos en el presupuesto general del Estado cuyo déficit, dicho por el mismo señor ministro de Finanzas, es de alrededor de 5,000 millones de dólares. Jaime Carrera manifiesta, un técnico de primer orden, que no son 5,000, que va a ser alrededor de 8 o 9,000 millones. El presupuesto dice 5,000 millones, pero haciendo supuestos como el que dice que la ley que derogaba, digamos, los subsidios, no va a ser 1.300 o 1.400 millones, sino el 50%, dada la focalización que tiene. Pero esto es un supuesto, digamos, que todavía está en estudio, porque tiene que todos los gremios y los indígenas aceptar de alguna manera. Y aquí viene un problema, que el sector indígena, sobre todo la CONAI, está presentando una propuesta totalmente diferente, que es para otro país completamente diferente, que es el Ecuador. El mismo presidente de la República ha manifestado su malestar al decir que, caramba, no fue ese el acuerdo. Lo que pasa es que todos conocemos que quien está asesorando a la CONAI es una persona que no está preparada, a pesar de que él se dice que es economista, que es académico, se hacen las investigaciones y no tiene título de economista, no puede tener título académico de cuarto nivel, porque primero se requiere ser profesional, ser economista. Y obviamente esta persona, con su manera de ser, con su, digamos, con su asesoramiento de tipo negativo, está dañando la mente y los corazones de los indígenas. Nosotros queremos llamarle a un debate a los compañeros indígenas, al señor que está asesorando, a los dos economistas que están asesorando, para que vean realidades, ¿no? Y vivamos un país que tiene que saber qué es lo que está pasando, cuál es la programación para el año 2020, para el año 2021 y hasta el 2023, claro, porque son programaciones de 4 años. Pero eso es bastante difícil, dado que no es un asunto técnico, sino extremadamente político. Es decir, el presupuesto general del Estado en la parte fiscal no está totalmente financiado, está con los supuestos de que se pueda focalizar los subsidios, de que haya o exista mayor recuperación de impuestos, dada que puede darse un crecimiento que tampoco no es verdad, porque todos los organismos nacionales e internacionales, como son el Banco Central, el BID, la CAB, etcétera, manifiestan en sus estudios que tendremos un decrecimiento económico durante el año 2020. Ahora, fíjate, Víctor Hugo, para luego pasar al documento que estás comentando, ¿no? En la Ley de Crecimiento Económico se sugiere algunas cosas tributarias. Por ejemplo, todas las personas naturales, todas las personas que ganen más de $100,000 al año, no podrán gozar de lo que actualmente gozan, las deducciones personales, como por ejemplo gastos de vivienda, etcétera. Es decir, si una persona gana $100,000 al año, como honorario, como sueldo, etcétera, hoy por hoy, según la ley, de los 100,000 que gana, comienza deducción y dice gastos de medicina, gastos escolares por mis hijos, el alquiler de la vivienda, el pago de los intereses del préstamo hipotecario, etcétera. Son varias deducciones y de los 100,000 deducen eso, se llega a la base imponible y sobre eso se paga el impuesto a la renta. Pero el gobierno propone que esas deducciones se acaben solamente para aquellas personas que ganan 10,000 para arriba. Los que ganan por abajo de eso
pueden seguir haciendo las deducciones. ¿Cómo se le ve eso de ahí? ¿Por qué es discriminatorio? Pues? Bueno, la Constitución general que nos rige para todos los ecuatorianos manifiesta que todos los ecuatorianos, absolutamente de distinta raza, color, etcétera, tenemos que pagar impuestos. Entonces, lógicamente, el momento que empiezan a haber estas discriminaciones, va a haber conflictos sociales, porque de todas maneras se hará de diferente manera, se le presentará el ingreso de otras maneras, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? No son soluciones realizables, es decir, se quiere manifestar de que una persona que por su educación, por su capacidad, por su buen manifiesto de negocios, puede tener una remuneración mayor a $100,000, ya no puede ser sujeto a las deducciones que por ahí corresponden, como son salud, alimentación, etcétera. Entonces esto es segregacionista y no puede permitirse eso. Eso manifestamos como Colegio de Economistas y fuiste tú el vocero oficial ante la Asamblea Nacional, haciendo notar de que lo único que pedimos es que se cumpla con lo de la Constitución, y mal una ley puede cambiar a la Constitución. Entonces, lógicamente, son cosas que no deben darse, debemos ser más pragmáticos en el asunto de buscar ingresos. Uno de los ingresos que puede ser es el de los subsidios, y seguimos insistiendo nosotros de que debe hacerse un estudio serio en la focalización, sin politizarle, sin que mañana vengan y sigamos recibiendo amenazas de ciertos sectores que están mal asesorados y que obviamente están causando preocupación, y están causando tal preocupación que la gente de Quito, la gente que ha sido tan hospitalaria, la quiteña, ya está preocupándose y organizándose en barrios para no permitir el asalto que fue la última vez en el mes de octubre. Ahora, fíjate también, hay un tema en la ley de crecimiento económico, discutiéndose en el Congreso la ley, sobre lo que le llaman repatriación de capitales. Es decir, una serie de personas ecuatorianas, por desconfianza en la política económica del gobierno anterior y de este gobierno, decidieron pues o meter la plata en el colchón de sus casas o sencillamente sacarla fuera del Ecuador pagando el 5% del impuesto a la serie de divisas. Sobre ese tema, por ejemplo, en la que el proyecto de ley dice, si ustedes me traen la plata legítima, no plata que venga del narcotráfico, de la prostitución o del robo que dicen que ha hecho los fondos públicos la gente del gobierno anterior, nada de eso, sino plata legítima, Dicen, si usted viene y trae la plata, nosotros nos olvidamos de juicios por evasión tributaria y usted paga un 2% si trae la plata en 90 días, etc., hasta el 8% si mal recuerdo. Sobre ese tópico, ¿cómo tú le ves? Mira, si tú quieres que estimular a que venga la plata de afuera, porque los ecuatorianos hemos sacado la plata por desconfianza, etcétera, etcétera, ¿qué dirías sobre eso, Víctor Hugo? Mira, César, cualquiera que sea el mecanismo de traer dinero, de traer capitales, tiene que darse las facilidades. No puede ser castigado, pues. De ninguna manera. Mira, inclusive de los análisis que se ha hecho socioeconómicos, digamos que una persona ha sacado dinero de las coimas en el sector público, que mejor que regrese la plata al país, pues no. Y aquí habrá los entes de control que sepan calificar qué tipo de capitales, pero permitan que regresen los capitales. Este rato no los mal habidos, pues. Sí, no los mal habidos. Hay 5 millones de ecuatorianos que buscan trabajo y no hay inversión en el país, César. Y claro, quieren castigar a quien por algún requerimiento quiera traer su capital. Digamos que cualquier persona, tengo un familiar que quiere ponerse aquí un negocio, él vive en Estados Unidos, tiene su plata en Estados Unidos, le van a castigar con el 8%. Legítimamente ganada. Legítimamente ganado, obviamente. Claro. Estamos hablando de dineros legítimamente ganados. Bien habidos, sí. Bien habidos. Entonces, ¿por qué castigarle con el del 2 al 8%? Me parece absurdo. Eso ha manifestado claramente el ministro que es un error, ¿no? Ahora, ¿quién hizo un proyecto tan trabado? Pero te interrumpo. Eso se le ha dicho a la Asamblea que corrijan, ¿no? Así es, tú lo manifestaste claramente. Ya. En estos señores televidentes, quienes nos están amablemente mirando y escuchando, quiero ser enfático.
El economista César Robalino le dieron 10 minutos para hacer una exposición de un proyecto que contiene 200 páginas o más de 200 páginas, 40 cuerpos, cambian 24, 26 leyes y obviamente para todos los expositores eran 10 minutos. El Colegio de Economistas, dando gracias a Dios, le dieron aproximadamente 1 hora. Y no porque queríamos quedarnos, sino porque le detenían al economista por su experiencia, 5 veces ministro de Estado, y obviamente daba sus puntos de vista, como este que es bien claro, el retorno de capitales, otro muy importante, que están creando una ley, digamos que es tentativa por el lado que se vea. Uno no puede tener más de una propiedad, porque si vende ya le ponen un impuesto que es similar o peor que el impuesto a la herencia. Entonces, lógicamente, todas estas cosas mantienen alarmado, inclusive a los asambleístas. Hace pocos días yo tuve un debate con un asambleísta de Alianza País y me ponía ciertos obstáculos que están en la ley y decía que ellos están por mandar al archivo definitivo. Les decía que debatan, que para eso se les paga, ¿no es cierto? Que deben debatir y tomar las cosas buenas, porque es bueno, por ejemplo, el que se elimine el impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la renta. Hay cosas buenas que puede ser que es discutible y hemos visto técnicamente que es bueno que se baje del 5 al 2.5 el impuesto a la salida de capitales, a la salida de divisas. Entonces hay cosas buenas y analizamos los pros y los contras, pero parece se manda que los asambleístas, como hicieron pluralmente, invitaron a todos los interesados y obviamente técnicamente dimos nosotros nuestro punto de vista, que fue muy claro, muy técnico, en donde hay cosas rescatables y hay cosas que de hecho deben desecharse. Bueno, Víctor Hugo, pasando al otro tema que enunciaba al principio, ¿no? El documento que ha enviado la CONAI a través de su presidente, el señor Vargas, al señor presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional. Y yo tengo, amigos, el documento, son 19 páginas y contiene una serie de ideas, ¿no? Aparte de la ideología que le ponen, la política, pero desde el punto de vista concreto y específico, sugieren la creación de ciertos tributos, sugieren un aumento de sueldos y salarios, etc. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, las 270 empresas más grandes del país pagan poco impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque dicen que lo que han pagado de impuesto a las utilidades con respecto a las ventas, no a la utilidad, sino a las ventas, es más o menos el 2.2% el año 2018. Entonces ellos proponen primero subir al 4% de las ventas, lo que significaría que hay que aumentar el impuesto a las utilidades de esas 270 empresas. Segunda propuesta dice, un impuesto del 1% a los activos totales de todo este grupo de empresas, 270 empresas. Luego también dicen, el 5% se establece de impuesto a estos 270 grupos empresariales sobre el patrimonio, ¿sí? Eso dice que les daría 2.500 millones de dólares. Más dice, reducción del IVA del 12% a 10%. Y ellos afirman, Víctor Hugo, que esa reducción del IVA les va a dar un aumento de las recaudaciones del IVA de 180 millones de dólares. Lo que significa, según el documento presentado por el señor Vargas, que están totalmente equivocados y desorientados por sus asesores, les dará 2.600, 2.700 millones de dólares aproximadamente. Entonces dicen, con esta sugerencia en esta parte específica, olvídense aumentar el precio de los combustibles, olvídense de focalizar el precio de los combustibles, olvídense del IVA, olvídense también sencillamente de reducir gente del tamaño de los empleados públicos y reducir el tamaño del Estado, etcétera. Esto cojan, aplíquenlo, que señores, la crisis fiscal se terminará. ¿Cómo le ves tú estas propuestas? Yo personalmente veo que son totalmente irreales, porque haciendo los cálculos sobre las utilidades, Víctor Hugo, esos impuestos adicionales significarán más del 50% de las utilidades como impuesto a la renta. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Destruir a las grandes empresas? ¿Convertirlas en pequeñas empresas? ¿No permitir al futuro que las empresas crezcan
sencillamente porque la habilidad de sus empresarios, etcétera, etcétera, les permite seguir creciendo. ¿Cómo le ves tú eso? Yo le veo totalmente incorrecto todo esto. ¿Cómo Mira, le ves? César, hemos leído totalmente la propuesta de los señores de la CONAI, es decir, no tiene fundamentos técnicos, ¿no? Lamentablemente está totalmente politizada la petición de ellos, la propuesta de ellos, y proponen cosas absurdas, ¿no? Porque hemos hecho nosotros las simulaciones correspondientes, como tú bien manifiestas, y se ve que es totalmente negativo, ¿no? Que es, digamos, una persecución al pequeño, mediano y gran empresario, que son los que dan empleo. Y obviamente tienen ganas de destruir lo igual que hicieron en Venezuela, hicieron en Nicaragua. En Venezuela destruyeron todas las grandes empresas. Y obviamente la gente ahí se muere del hambre, ¿no? Literalmente están con grandes necesidades, realmente al extremo de que la gente, la mayor ilusión que tiene, al igual que en Cuba, es salir de sus países. Es lógico pensar que aparentemente la propuesta es más de tipo social, pero siendo de tipo social deberíamos nosotros propender, o deberían propender los de la CONAI y sus asesores, a buscar más inversión para que haya empleo. Si hay, sabemos, no lo digo yo, lo dice el INEC, hay más de 5 millones de ecuatorianos buscando empleo. Realmente estamos en situaciones, digamos, económicamente delicadas, y obviamente lo que se trata de alguna manera es aportar, ¿no es cierto? Si los señores de la CONAI nos piden asesoramiento como colegio de economistas, no solo que lo vamos a hacer y claramente, diáfanamente, sin engañarles, porque están engañando. Y mira, tan engañan como esto, ¿no? He escuchado al señor dirigente de la CONAI, Vargas, y a uno de sus asesores decir: ¿cómo es posible de que se haga el préstamo al Fondo Monetario de 4.300 millones y por otro lado se condone a través de la ley de remisión 4.500 millones? Una mentira tan nefasta, dicha 3 veces, ya le están haciendo verdad. Yo he escuchado a algunos analistas que dan esa aceptación, cuando realmente es de que la ley de remisión se da para qué. Hay conflictos entre el SRI y ciertas empresas. No, por favor, no son las grandes empresas, son más de 1.500 empresas. De esas están inmersas 15 empresas que son medianamente o son grandes, ¿no? Pero que también tienen sus problemas. Ahí había 2 posibilidades, histórica y técnica, y estadísticamente se dice que el 50% de las empresas que tienen litigio con el SRI pierden y las otras 50 ganan. Es decir, el SRI no siempre tiene las de ganar, porque a veces emiten títulos de crédito sin fundamento. Entonces, al litigar una empresa, obviamente tiene la potestad de ganarle al Estado o perder. Pero ¿qué hace la remisión? Recabar el capital ya emitido. Lo que se condona, que puede por ley hacerlo el Estado, son los intereses, moras y multas. Pero le manifiestan como que son 4.500 millones que ha regalado el Estado a los grandes empresarios. Una mentira tan nefasta, dicha ya en varios foros, en varias oportunidades, ante otros medios de comunicación, ya va haciéndose realidad, y la gente empieza a decir: ¿por qué el Estado les regaló a los grandes empresarios? Cuando no son los grandes empresarios, son más de 1.500 empresas que han recibido este beneficio. Ahora, Víctor Hugo, fíjate, también la CONAI en ese documento, ya te digo que es irreal por todos los frentes, negativo las propuestas, dicen no a la minería, no al petróleo. Hoy por hoy, fíjate, se producen 550.000 barriles diarios de petróleo. 550.000. Así es. De los cuales el 70%, si mal no recuerdo, es exportación. Eso significa cerca de 400.000 barriles. Tú lo multiplicas por $50, tan solo $50, tú tienes un volumen de dólares que entra a la economía y entra al fisco, que es importante. Entonces, el documento de la CONAI dice: no petróleo, no minería. Entonces uno dice: no puede ser eso, pues no puede ser. Y luego te dicen: en materia de sueldos y salarios, amigos, nosotros proponemos
aumentar que el salario mínimo vital, que está en cerca de $400, vaya al nivel de lo que le llaman la canasta familiar básica, que son como $720. Es decir, un aumento de salarios de 400 a más de 700. ¿Qué te parece? Eso me parece totalmente negativo. ¿Qué te parece? Le van a quebrar al país, ¿no? Si tiene esas pretensiones, el país se va a la quiebra de inmediato, ¿no? Obviamente, los empresarios buscarán cómo rescatar sus capitales y cerrarán sus empresas, y el número de desempleados no será ya el de 5 millones o el 47%, el 50% de desocupación aquí en el país, sino que al 60, 70%. Hay una cosa que no entendemos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que reciben el asesoramiento de esta manera? Dice, si se baja el presupuesto, como pretenden hacer parecer en las universidades, pecado mortal, el gobierno es una estafa, esto, lo otro. Si se quiere recabar a través de la ley de remisión, a través de la ley de eliminación de subsidios, crimen, pecado mortal, el gobierno es nefasto y todo lo demás. Si no hay ingresos, ¿cómo se puede cuantificar? ¿Cómo se puede entregar regresos? ¿Cómo se puede entregar para gastos? Entonces tiene que haber una explicación, una sociabilización, una explicación a la comunidad de que el presupuesto se alimenta de impuestos, y esos impuestos tienen que darse a través de ingresos reales. Uno de los ingresos, como tú bien manifestabas, son los ingresos petroleros. Otro de los ingresos son los impuestos, tanto directos como indirectos. Y lo que es más importante, la explotación minera. Si no hay explotación, ¿de qué va a vivir el país? Vamos a seguir con el problema del endeudamiento. ¿Hasta cuándo y hasta cuánto nos pueden prestar? Claro. Y lógicamente habrá un límite, porque la misma Constitución, y tú manifiestas en el documento que preparamos para la Asamblea Nacional, determina que es de 40% de endeudamiento del PIB. Y si tenemos un PIB de alrededor de 100,000 millones, la deuda sería máximo de 40,000 millones. ¿Y qué es lo que tenemos? Una deuda dicha por el señor presidente de la República, licenciado Moreno, de 70,000 millones, que fue heredada. Entonces, lógicamente, pensemos en función de país, no pensemos solo políticamente. Hagamos un esfuerzo, ecuatorianos, analistas, pseudoanalistas, gente que se denomina economista y que no es. Hagamos un esfuerzo por buscar un bienestar para toda la colectividad. No vivamos de intimidaciones. Es muy malo porque hasta hay un viejo adagio, del buey manso hay que huirlo en un momento determinado, y no le busquen al quiteño. Por favor, no armemos la guerra donde ha sido un país de paz. Estimados amigos, ustedes han escuchado a nuestro invitado hablando sobre el primer tema del crecimiento económico. Esperemos que la Asamblea en estos días pueda tomar la decisión de aprobar y reformar el proyecto de ley enviado por el presidente y enviarlo al Poder Ejecutivo reformado. Esperemos que no lo archiven porque no es conveniente, sino reformarlo. Pero también hemos tratado el tema de varios puntos, no todos, varios puntos propuestos por la CONAIE al presidente de la República. Un documento que le falta objetividad. Los indígenas, igual que las personas montubias, como las personas negras, no importa la etnia, pero todos somos ecuatorianos. ¿Tenemos el derecho de dar una opinión? Por supuesto que sí, y la CONAIE tiene el derecho, nadie le niega ese derecho, pero lo que han propuesto es irreal, falta de objetividad, desorientación total, incompatible con la realidad del país. Por ejemplo, el proponer que los salarios aumentan de casi $400, más de $700, es realmente una monstruosidad. Si la CONAIE quiere ser poder el día de mañana, tiene el derecho de participar en las elecciones. Participe, señor Vargas, como candidato a la presidencia. Participe, tiene el derecho, así como todos los ecuatorianos tenemos derecho a desear y postularnos para la presidencia de la República. Pero también hay que ser sensato, hay que reconocer lo que se puede y lo que no se puede hacer hoy en este país. Amigos, la gente dice, muchísima gente dice, políticos, no políticos, sindicalistas, etcétera, etcétera, no más impuestos, no aumento el precio de los combustibles, el gas, la gasolina, etcétera.
Tampoco me voten empleados públicos. No reduzcan el tamaño del Estado. Nada. Y no dan una solución. La solución que hemos analizado aquí de la CONAI es irreal totalmente, porque eso implica sencillamente crear una situación enormemente compleja a las 270 empresas que tiene el país, que ofrecen empleo, que ofrecen actividad económica. Hay que proponer cosas sensatas, cosas reales, cosas que están de acuerdo con la compatibilidad de la economía. No se puede proponer cosas que no tienen sentido. Y naturalmente, amigos, como varias veces hemos visto en este programa, hay una crisis profunda que a veces muchísimos grupos humanos no se dan cuenta de la intensidad y la gravedad de la crisis. Hay que salir de la crisis. Y aquí hay 3 sectores que nos pueden sacar de la crisis. Petróleo, que la CONAI está en contra de eso. Petróleo, minería, que la CONAI también está, y un programa masivo de viviendas, $1.000 millones, no del gobierno, sino del sector privado. Entonces uno dice, hay que aumentar la producción petrolera a 700.000 barriles diarios. Esto sí es posible, amigo. La minería, no hay que obstaculizarla, y hay unas grandes posibilidades en oro, en cobre, y naturalmente, pues, vivienda, porque hay como 950.000 viviendas que faltan. Ese es lo que le llaman el déficit habitacional los especialistas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir sugiriendo petróleo, minería, vivienda en $1.000 millones, que son 3 áreas en las que si se analiza bien, si se implementan bien, si se las maneja adecuadamente, serán sectores que podrán comenzar a dar actividad económica para salir de esta crisis. El punto es, basta de diagnósticos. Ya sabemos que hay problemas aquí, allá, etcétera, etcétera. El punto es cómo resolver la crisis, cómo salir de la crisis, cómo crear empleo. Y para eso hay que ir a lo específico, mis estimados amigos. La próxima semana estaremos nuevamente con el documento que hemos estado discutiendo esta noche para conocimiento de ustedes. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.